Hoy, 28, ay no, hoy es 28, sí, hoy es 28 de junio, es que me va a ser medio borroso viajar en el metro, algunos de 2022, en el curso de introducción a la astrobiología, que es el estudio de la vida en el universo. Somos más modestos y lo remitimos a la galaxia, a nuestra galaxia, a la galaxia de la Vía Láctea. Y nos preguntamos entonces de qué depende la existencia de vida en el cosmos, en los astros en particular. Había un equipo de béisbol que eran los astros de Houston. ¿Tú qué es? ¿Parecía o le cambiaron el nombre? Bien. ¿Qué son los astros? Hemos estado hablando de ellos desde hace, ya van a ser 3 semanas. ¿Sí? Los astros son esos puntos o cosas que vemos en el cielo. De hecho, en el día vemos un astro. En el día vemos al que llamamos nosotros el Sol. Ya dijimos que algunos pueblos antiguos le llamaban diferente. Los mexicas le llamaban Tonatiuh, los egipcios le llamaban Ra. Qué bueno que no eran dos, que no vivíamos en un sistema binario, si no hubiera sido Ra. Se había puesto a echar porra a los egipcios. El Sol, el cual se ve solamente durante ese periodo al que llamamos día, que parece salir del horizonte, donde surge del oriente y parece ponerse en el extremo opuesto de nuestro espacio donde vivimos, el cual algunos lo interpretan como plano. Y eso es importante que lo recordemos. Seamos realistas y honestos. Si nos paramos en una gran planicie o incluso en una playa y vemos hacia el horizonte, ¿cómo se ve? Plano. Se ve plano. Entonces, podría sonar razonable que algunas personas hoy en día y quizá antes pudieran interpretar eso que ven, la evidencia, como que viven en un lugar plano. Sin embargo, sobre todo si vivimos o estamos en una playa frente al mar y vemos un navío alejarse, vemos que pues, llega hacia el horizonte, llega al horizonte y de repente empieza a desaparecer, pero ¿cómo? ¿De sopetón? No, primero dejamos de ver el casco y paulatinamente dejamos de ver las partes más altas o superiores que están por encima del casco. Si es un velero, lo último que tenemos de ver es el velamen y el mástil más alto. Por ahí hay algunos que han intentado hacer interpretaciones diferentes, tratando de afirmar que la Tierra es plana. Pero si lo hacemos repetidamente, con cuidado, por ejemplo, con unos binoculares, los cuales son instrumentos relativamente recientes, tendrán 500 años de estarse usando cosas similares a estas, podemos observar que efectivamente la desaparición es paulatina. Y eso de hecho lo pudieron ver sin binoculares algunos de los pueblos que navegaban en el mar Mediterráneo, en el Golfo Pérsico, en el Mar Rojo, y así lo interpretaron como que la superficie de la Tierra estaba curvada. Y sobre la superficie curvada se estaría moviendo el Sol del oriente hacia donde terminamos de verlo, en el otro horizonte, hacia donde le llamaríamos entonces, donde el Sol se pone, el poniente. Esa interpretación de que es un astro que se mueve sobre esa superficie aparentemente curva, pues también hemos mencionado que hace 2200, 2300 años aproximadamente, un filósofo matemático, astrólogo,
geógrafo, porque ya estuvo haciendo presente una descripción de la Tierra y midió la Tierra, crítico de teatro, no sé si arreglaba bicicletas, pero era un polímata, y llamaría después un renacentista. Eratóstenes midió a partir de lecturas, porque él era el bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría, el director de la Biblioteca de Alejandría. Y había textos en la Biblioteca de Alejandría que describían, por ejemplo, que la distancia entre, que el 21 de junio de todos los años, las columnas de los templos en la ciudad de Siena, al sur de Alejandría, no mostraban sombras. Lo mostraban el resto del año. Pero el 21 de junio, entre el 20 y 21 de junio, variaba un poco. No se observaban sombras. En cambio, en Alejandría, al norte de Siena o al sur de Siena, sí se observan sombras el 20 y 21 de junio. Puede suceder que otro día, por ahí de mayo, más o menos, días, semanas, meses antes, si efectivamente hay algún día en el cual en Alejandría, o incluso en la Ciudad de México, los postes verticales, las columnas verticales no proyectan sombras. Y eso solamente se puede interpretar si la Tierra es redonda. Aunque el Sol se mueva alrededor de la Tierra. Si se está moviendo alrededor de la Tierra en un día en particular está sobre nosotros, pues no vamos a proyectar sombra. Al mediodía. Entonces, el hecho de que proyecte sombras en otros días, junto con eso, y que varíe el lugar sobre la Tierra en el cual en días distintos se proyectan sombras, nos empieza a dar idea, primero, de que la Tierra es redonda, de que tiene una relación con el Sol, y que se mueven algunos de ellos de manera peculiar. En otras palabras, los astros son cosas que presentan movimiento, y eso es importante. Hay un movimiento de los astros. Aparentemente el Sol se mueve sobre nosotros, del amanecer al atardecer, y cuando ya no lo vemos, entonces esa ausencia de esa intensa luz del Sol nos permite ver puntos de luz cuando el cielo se oscurece. Y hay una similitud respecto al Sol. A esa le llamaron estrellas. Estrellas. Esos puntos de luz que se ven cuando ya no se ve el Sol. Eso ya lo hemos hablado. Lo estamos repasando rápidamente, espero que sea rápidamente. Que curiosamente también salen por el oriente, y si nos quedamos despiertos toda la noche viendo al cielo y no viendo la televisión o la computadora, vamos a ver que también se ponen por el poniente. Y que un día en particular del año y de cada año, una de esas estrellas en particular puede estar sobre nosotros en el cenit, así le llamamos a la parte que está encima de nuestra cabeza, cenit, un día del año y no el resto del año. Y la posición respecto hacia el sur o hacia el norte, de donde estamos nosotros, también variará como varía la luz. Entonces, hay movimientos aparentemente distintos tipos de movimientos, que son comunes entre las estrellas y el Sol. También podemos ver una diferencia fundamental, es que este se ve grandote. Es más, de día casi no lo podemos ver. Si lo intentamos ver, nos lastimamos la vista, nos lastimamos los ojos. Pero ocasionalmente, si se atraviesa una nube o una serie de nubes gruesas entre nosotros y el Sol, podemos llegar a ver un disco, un círculo, que se ve más o menos homogéneo, como si fuera un círculo
de luz perfecto, liso. Mientras que las estrellas siempre las vemos como puntos de luz, aún con estas ayudas, los vemos como puntos de luz. No hay diferencia entre las estrellas cuando las vemos con esto, siempre las vemos como puntos de luz. Sin embargo, al Sol no lo vemos como un punto de luz, ahora que digamos es un puntote. Hay otro astro que normalmente podemos ver más frecuentemente en las mismas condiciones en las cuales vemos las estrellas, es decir, cuando este ya no está. Ocasionalmente, y no es raro, con frecuencia podemos ver a lo largo del tiempo que aun cuando esté presente visible el Sol, podemos llegar a ver también ese otro astro. Me estoy refiriendo a la Luna. Lo vemos porque también, sobre todo en las noches más evidente, en noches que estén despejadas de nubes y se vea la Luna, podríamos tomar un libro y aún sin luz artificial podríamos ponernos a leer el libro a la luz de la Luna, como hizo Bach, Johann Sebastian Bach, así lo hacía. No, él se ponía a copiar partituras a la luz de la Luna y parece que todo se quedó ciego por andarse forzando la vista. Algunos estamos miopes, pero es por herencia genética. En sus palabras, pareciera que la Luna también es una especie como de fuente de luz. De hecho, así lo describen algunas creencias o textos antiguos o narraciones antiguas. Les llaman, ya lo hemos dicho, el lucero del día y el lucero de la noche. Pero hay dos diferencias importantes entre el Sol y la Luna. La primera, el Sol se ve solamente de día, no lo podemos ver de noche. La Luna la vemos principalmente de noche, aunque ocasionalmente la podemos ver de día. Primera diferencia. Esta solamente es una parte durante un intervalo de tiempo y esta se puede ver en otro intervalo de tiempo diferente, aunque se empalma un poco con este de acá. Cuando vemos a la Luna en la noche, no vamos a ver el Sol, aunque sí podamos ver la Luna, aunque todavía haya Sol. La otra diferencia es que casi siempre, y puede suceder que para algunas personas a lo largo de toda su existencia, todo su periodo de vida, cuando pueden ver el Sol, por ejemplo a través de nubes, siempre lo van a ver como disco, siempre. Incluso si hacemos un poco de protección de la luz intensa del Sol y lo vemos, casi siempre, o quizás siempre lo veamos como un disco completo, un disco de luz. En cambio la Luna, ustedes díganmelo, no. A lo largo de un periodo de 28 días, la apariencia de la Luna va cambiando. Lo que hace suponer que no sea una lamparita o fuente de luz, sino que podría ser un cuerpo realmente opaco y lo que hace es reflejar la luz. ¿Alguna luz? ¿Cuál luz? Ya otro filósofo y matemático y astrólogo coterráneo de Eratóstenes, Aristarco, y poniendo los nombres aquí en azul, Aristarco, quien era nativo de la isla de Samos, se puso a realizar observaciones sistemáticas del Sol, la Luna y las estrellas, e incluso consideraba que él estaba sobre la Tierra viendo ese tipo de cosas, y empezó a registrar sus observaciones y a hacer mediciones, y eso fue la parte más importante. Mediciones a través de ángulos, principalmente, medía ángulos de posiciones de unos respecto a otros. También tuvo la fortuna de ver que la Luna, además de que no siempre se veía igual de manera regular, a lo largo de 28 días cambiaba su apariencia, de verse completa, a verse menos, a verse la mitad, a no verse, y luego se veía al revés, como si fuera desapareciendo y luego apareciendo. Llegó a observar que había ocasiones en las que cuando la Luna debería verse completa, ese también disco de luz,
de repente se empezaba a oscurecer. Solamente cuando había lo que llamamos y llamaban otros pueblos luna llena, solamente en periodos de luna llena. En algunas ocasiones era posible ver que como si una sombra se proyectara sobre la luna. Y esa sombra además se ve curva sobre la luna. No es una sombra recta de un objeto que proyecta un objeto plano, sino una sombra curva. Revisando sus observaciones y mediciones se dio cuenta que la sombra sería la que estaría proyectando la Tierra. ¿Redonda quién? La Tierra. Redonda la Tierra. La Tierra, si estuviera entre el Sol y la Luna. Aquí estaría, aquí. El Sol estaría emitiendo luz, estaría llegando a la Tierra, pero la Tierra estaría bloqueando la luz que debería llegar hacia la Luna. Dos conclusiones. Número uno, la luz que vemos de la Luna no es propia, sino que es el reflejo de la luz del Sol. Hasta hay por ahí una caricatura que he visto, donde está ahí una persona y está Drácula y le va a morder el cuello. Y se ve una ventana y se ve la luna, y entonces le va a morder, le dice, en realidad la luna refleja la luz del sol, y entonces Drácula pela los ojos y se hace polvo. Sí, es luz solar, pero que la luna no tendría luz propia, simplemente refleja la del sol. Si la Tierra se atraviesa de alguna manera, o el Sol se coloca en posición colineal con la Tierra y la Luna, pues la luz que emite el Sol estará siendo bloqueada por medio de una sombra y estará proyectándose una sombra sobre la superficie de la Luna. Una característica que sí observaban distintos pueblos de la Luna desde la antigüedad es que, a diferencia de ver el Sol, que se ve casi siempre como un disco y como si fuera un disco perfecto, de hecho así lo interpretaban pueblos antiguos, y tenemos descripciones de cómo la describía Aristóteles. Aristóteles afirmaba que el Sol era perfecto, y de hecho que los cielos eran perfectos, a diferencia de la imperfección de la Tierra. Pues sí, aunque los griegos habían establecido una sociedad democrática, pues esa democracia era democracia para algunos, no para todos. Los únicos que tenían voz y voto en la sociedad griega, en la democracia griega, eran los hombres libres, no los hombres esclavos, ni las mujeres, ni los niños. Solamente los hombres libres. Entonces era una democracia bastante imperfecta, y por eso quizá es que Aristóteles, comparando lo que él veía a su alrededor con lo que veía por encima, quizá idealizaba lo que estaba arriba y observaba que el Sol sería un círculo perfecto, liso, perfecto. De hecho, algunos lo consideran incluso en la sociedad griega como un ente divino. ¿Cómo le llamaban? En Grecia, el Sol, Helios. Así como en estas tierras le llamaban los mexicas Tonatiuh, y en Egipto le llamaban Ra, en Grecia le llamaban Helios. Helios era perfecto, era un dios. En cambio, Zeus era un tal por cual. Bien, entonces, en cambio la luna, ustedes han visto la luna, a simple vista, sin ayuda, pues no sé, sí se ve como un círculo cuando está redonda como una pelotota y alumbra el callejón, diría el poeta Chava Flores. Y salvo que tenemos esas observaciones de que a lo largo de 28 días cambia su aspecto, y si llegan a ocurrir esos bloqueos de luz del Sol hacia la Luna, ¿cómo se llaman, por cierto, decíamos eso? Cuando se proyecta una sombra de la Tierra sobre la superficie de la Luna. Eclipses. Eclipses. Es un eclipse de luna. La luna
y lo interesante es que no es que se proyecte la sombra y de repente ya no se ve la luna porque no está iluminada. Sí pudieron ver el eclipse de hace pocos meses. Un eclipse de luna que hubo en la noche. Fue hace como 2 meses, creo que fue en mayo, en marzo. No, fue. No, pobre. Sí le tomé fotos, pero estaba en el celular que estoy usando ahorita como cámara, entonces no se puede hacer su foto. Entonces ahí está la fecha de la foto. Bien. ¿Cómo se veía la luna? Incluso cuando estaba completamente cubierta. Se veía, y ese halo de luz se veía rojo. Ese es un dato importante que vamos a mencionar en un momento. Vamos a retomar en un momento. Entonces, la luna se parece al sol, en el sentido que se ve como un disco, a diferencia de las estrellas. Este no es un punto de luz, llega a ser un disco, pero a diferencia del sol, el disco se ve incompleto a lo largo del tiempo, y luego se vuelve a completar el disco lunar. Similitudes, llega a verse como un disco de luz. Diferencias, ese disco de luz se va modificando su apariencia. Otra diferencia es que de repente no se ve porque una sombra se proyecta sobre él, y esa sombra, que sería de la Tierra, se ve curva, y Eratóstenes asumía que la Tierra podría ser redonda. ¿Qué coincide con o qué apoya esta interpretación? La sombra de los eclipses. La sombra de los eclipses, junto con las observaciones y mediciones de Eratóstenes, nos da más de una evidencia o más de una prueba que sugiere que la Tierra es redonda. No como la vemos desde el horizonte, hacia el horizonte, desde la playa o en una gran planicie, donde parece verse plana. No, parece más ser redonda que plana. ¿No? Y eso importa. Porque finalmente conocemos a través de cómo interactuamos con nuestro entorno, a través de nuestros defectuosos, ay, mi profesor, el mío es usted, de nuestros defectuosos sentidos naturales. Digo defectuosos porque dependen de sus características biológicas y de sus propiedades físicas y químicas. Eso es lo que limita nuestra capacidad de ver. Cómo es realmente el entorno en el cual nos encontramos y del cual formamos parte. Y eso va a ser lo que nos va a permitir conocer más allá, explicar, contestar a esta pregunta de qué depende la existencia de vida en los astros, o no poder contestarla. O contestarla a medias. Hay 3 opciones. ¿Sí? ¿Es perro, perra o no? Dice que hay 3 opciones. Bien. Y eso depende de cómo la vemos y cómo interpretamos, bueno, cómo la vemos, cómo la percibimos, la naturaleza, y cómo interpretamos nuestras percepciones de la naturaleza. La luna. Otra diferencia de la luna respecto al sol es que la han visto y cómo se ve, incluso cuando se ve completo el disco. Blanca. Se ve blanca, ¿sí? Con manchas. Con manchas. No es, a diferencia del sol, no se ve como un disco perfecto. Incluso algunas personas y pueblos, incluso en la antigüedad, le ven el hombre de la luna y no se refieren a Neil Armstrong. Aquí lo tengo. Les presento a Neil Armstrong. Es más Y dice por ahí, se oye, está muy bajito, one small step for a man. Un pequeño paso. Lo encontré en Homestore, a ver si les interesa. No sé todavía, pero lo encontré de juego. Entonces, no ese es el hombre de la luna, o el hombre de la luna. No, se ve como la cara de una cara medio chueca, como me veo yo cuando me fracturé el maxilar. Todo chueco. En fin, más o menos así se ve la cara del hombre en la luna. Sin embargo, diferentes pueblos han visto diferentes cosas en esa cara lunar. Algunos ven una bruja,
Otros ven un conejo. ¿Han oído hablar del conejo de la luna? ¿Sí? Otros ven una rana con cuernos, un arnatoro. ¿Qué otras cosas llegan a ver en la luna? De las que me acuerdo ahorita son esas. ¿Sí? Es como mencionamos en una ocasión anterior, es como un Rorschach. ¿Sí? La cara de la luna. No se ve perfecta, pero digamos que se puede ver algo como, podemos interpretar como que hay como figuras, vamos a decir. Figuras, pero podría ser simplemente una superficie lisa pintada con figuras. Y así la han interpretado muchos pueblos en la antigüedad, hasta que me voy a saltar a Copérnico para llegar a Galileo. Hasta que en 1609, habiéndose enterado Galileo, no que Galileo Galilei, aquí está su nombre escrito por él mismo, Galileo Galileo. Habiéndose enterado que en los Países Bajos, sino que ahora llamamos Holanda, algunas personas habían estado elaborando catalejos, o sea, instrumentos para ver de lejos. Los usaban para navegar, los llevaban en los barcos y para poder ver más allá, a simple vista, a través de vidrios tallados, formaban lentes, los ponían en un tubo, casi siempre eran de plomo y entonces podían ver. Estamos llegando a puerto, pues nos estamos alejando del puerto. O un barco a babor, hágame el babor de hacerse un lado, si no vamos a chocar. Habiéndose enterado de eso, Galileo decidió construir el propio anteojo, le llamaba él. Aquí está cómo lo hizo. Abajo está el diagrama. Dice... Invención y esta está traducido en español moderno, por eso dice invención y características del telescopio. Bla, 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 bla. Cerca de 10 meses hace ya que llegó a nuestros oídos. ¿10 meses cuándo? El domingo hace 8 días. Ok. Viene aquí la fecha de cuando se publicó el título de su obra, Sidereus Nuncius, en latín. De hecho está en italiano más que en latín. Y aquí está la fecha, ¿la pueden leer? A ver si las acerco. Necesitan lentes como los de Galileo. Aquí está, en mi dedo índice está el año 1610. Está en romanos, Está en MDX, MDCX, 1610. En 1610 publicó Sidereus Nuncius, Magna Lonque Admirabilia Specula Padens, todo esto. No está en latín esto. Philosophies ad Astronomis que Galileo Patricio Florentino. O sea, en Florencia, él era nativo de Florencia. Patauini, Gimnasi Público Matemático. Bien. Aquí describe cerca de 10 meses hace ya que llegó a nuestros oídos la noticia de que cierto belga, en un país, Holanda y Bélgica estaban unidos en los Países Bajos, había fabricado un anteojo, nada de un telescopio, un anteojo mediante el que los objetos visibles muy alejados del ojo del observador se discernían claramente como si se hallasen próximos. Sobre dicho efecto en verdad admirable, contábanse algunas experiencias a las que algunos daban fe, mientras que otros las negaban.
Siempre ha habido negacionistas de las evidencias. Este extremo me fue confirmado pocos días después en una carta de un noble galo, Jacobo Badovere, de París, lo que constituyó, por eso no existía entonces Francia, existían las Galias. Galo, no dice francés. Lo que constituyó el motivo que me indujo a aplicarme por entero a la búsqueda de las razones, no menos que a la elaboración de los medios por los que pudiera alcanzar la invención de un instrumento semejante, lo que conseguí poco después basándome en la doctrina de las refracciones. La doctrina, diríamos la teoría de la... Nada más que el problema es que Newton todavía no lo publicaba. De la óptica geométrica. ¿Sí? Ya. 1609. Él está hablando de antes de 1610. ¿Sí? Y ante bla 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 bla, y aquí está el diagrama de cómo lo hizo. Un diagrama geométrico. ¿Sí? Y entonces él, en lugar de publicar un libro que se llamaba Óptica, donde hablaba de las propiedades geométricas de la luz, eso se lo dejó a Newton. No, él le interesaba usar el instrumento, más que meterse en la parte teórica. Y de las primeras cosas que hizo fue, comencemos pues, hablando de la faz lunar que hacia nosotros mira, la cual divido para facilitar la comprensión en dos partes, la más clara y la más oscura. The dark side of the moon. Eso se lo dejó a Pink Floyd. La más clara parece rodear e invadir todo el hemisferio, mientras que la más oscura empaña como una nube la misma faz, llenándola de manchas. Ahora bien, estas manchas un tanto oscuras y bastante extensas son por todos visibles, habiendo sido observadas en todas las épocas, razón por la cual las denominaremos grandes o antiguas. A diferencia de otras manchas de menor extensión, es aquí donde está comienza la parte interesante de la película, aunque tan numerosas que recubren toda la superficie lunar, especialmente la parte más luminosa. Ciertamente nunca nadie las observó antes que nosotros, por lo que de la tantas veces repetida inspección de las mismas hemos derivado la opinión que tenemos por firme de que la superficie de la luna y de los demás cuerpos celestes no es de hecho lisa, uniforme y de esfericidad exactísima, tal como ha enseñado de esta y de otros cuerpos celestes una numerosa cohorte de filósofos. Se está refiriendo a los aristotélicos. O sea, aquí está diciendo Aristóteles estaba errado. ¿Por qué? Porque él no tenía ese anteojo. Podía haber ido a Samos a comprarse uno. No existía Samos tampoco. Y registró por escrito sus observaciones. Empezó a hacer dibujos porque no tenía cámara fotográfica. Podría también ir a comprar las Samos. No me pagan el anuncio tampoco, ¿no? Y aquí hay diferentes dibujos de cómo, con su habilidad como dibujante, Galileo interpretaba lo que observaba. Y le empieza a darse cuenta que hay montañas, valles, como los que él observaba viviendo en Florencia, en el norte de la península itálica, porque Italia tampoco existía. Existía Florencia, Venecia, Roma, Sicilia, pero no Italia. Como no existía Francia, era Galia. Bien, bueno, el hecho es que Galileo se da cuenta que la luna cada vez se parece menos al Sol y se parece más a la Tierra. Presenta montañas y haciendo observaciones en las montañas del norte de lo que ahora es Italia, en los Alpes, y siendo matemático, pues era muchísimo en geometría,
podía utilizar la trigonometría para medir o calcular la altura de las montañas del norte de Italia, midiendo las sombras y los ángulos respecto a la posición del Sol, y de esa manera pudo calcular las dimensiones de las montañas que él observaba con su telescopio sobre la Luna. En otras palabras, descubrió que la Luna no era un astro, sino un mundo como la Tierra. Me voy a regresar en el tiempo de 1610 a 1500, no sabemos qué año. Una pregunta. Ajá. ¿Cómo llegó a medir las montañas? Pues con trigonometría, bueno, con el teorema de Pitágoras. Sí, pero no creo que se ponga un lacito y se ponga a medir toda la sombra, ¿no? No, pero conociendo la posición del Sol, puede conocer el ángulo. Entonces, a través de medir ángulos, puede medir longitudes. Tiene las funciones trigonométricas. Ya no necesitas conocer las magnitudes de los catetos ni de la hipotenusa. Conociendo los ángulos, puedes calcular los catetos y la hipotenusa. O conociendo los catetos y la hipotenusa, puedes calcular los ángulos. ¿Sí? Por favor, repasen sus matemáticas. ¿Sí? Ya, si te llevaron el curso de matemáticas, no fue nada más por joder y para que tuvieran que pasar. No, era para que recordaran lo que vieron desde la secundaria, porque desde la secundaria intentan enseñarnos geometría y trigonometría y nadie aprende. Y llegamos a la universidad y llegamos igual. Y llegamos al último trimestre y a nuestro proyecto de investigación y seguimos igual. No, el conocimiento es para usarse, no es adorno. Aunque hace rato pedí yo con la mochila, el conocimiento pesa. Y como se dan cuenta, me traje varios libros. El más antiguo de los que tengo aquí, papel, texto, no el antiguo, bueno, ya se le nota la antigüedad un poco, ¿no? Este lo compré, no me acuerdo en qué año, pero la edición es de 1988, casi de tiempos de Copérnico. La edición original es de 1983. Y en el autor Alberto Elena, un historiador español ya fallecido, publicó la breve exposición de las hipótesis de Nicolás Copérnico acerca de los movimientos celestes, o Commentariolus, el cual no sabemos de cuándo fue, cuándo lo escribió, ni quién, de hecho tampoco sabemos exactamente quién lo escribió. Porque, déjenme ver, por aquí está, aquí está. Aunque algunos historiadores creen que fue Hašek el responsable, lo cierto es que el origen de este texto que voy a citar en un momento, o leer en un momento, su origen sigue siendo desconocido y no parece haber por ahora elementos de juicio que permitan aventurar una conjetura plausible. Es más, dice aquí atrás, voy a poner un poco más. Puesto que el título completo de este tratado, Nicolae Copernici de Hypothesibus Motum Celestium Ace Constitutis Commentariolus, breve exposición de las hipótesis de Nicolás Copérnico acerca del movimiento celeste, se refiere explícitamente a Copérnico en tercera persona. Hay razones más que sobradas para pensar que no se debe al propio autor, o sea, a Copérnico. Aunque algunos historiadores creen que fue Hašek el responsable, lo cierto es que su origen sigue siendo desconocido y no parece haber por ahora elementos de juicio que permitan aventurar una conjetura plausible. Mucho más importantes han sido, sin lugar a dudas, los intentos de determinar la fecha de composición del Commentariolus. En palabras, no sabemos cuándo se escribió este texto, porque no tiene fecha. Parece tarea de alumno de la UAM. No vamos a entrar aquí en la polémica, sino que bastará con presentar las conclusiones, por lo demás harto modestas, que pueden extraerse de la misma.
El único dato realmente significativo fue descubierto a comienzos, dice, de este siglo. Es del siglo pasado el libro. Sí, de mi siglo. Bueno, ¿en qué año nacieron ustedes? Ya son de este siglo, ¿no? Yo soy del siglo pasado. Un siglo nos separa. La brecha, es la brecha generacional, ¿no? Se trata de una breve entrada. Esa no, me salté. Por el investigador polaco Birkenmacher. Se trata de una breve entrada en el catálogo de la biblioteca particular del Massieu de Michał, profesor de medicina en la Universidad de Cracovia, ciudad en la que, detalle en absoluto intrascendente, vivía en la misma casa que Bernhard Bapowski, un buen amigo de Copérnico. Fechada la nota que se encontró en la biblioteca de Birkenmacher del Massieu de Michał, el 1 de mayo de 1514, y donde se menciona un manuscrito de 6 folios en el que se expone la teoría de un autor que afirma que es la Tierra la que se mueve en tanto que el Sol permanece estacionario. A la sazón no podía tratarse sino del Commentariolus. Esta fecha, comienzos de 1514, marca pues un tope antes del cual hubo de ser redactado dicho tratado, pero hasta el momento no se ha podido fijar con precisión un términos post-quem realmente significativo. Y aunque esto se escribió en 1983, este volumen, el contenido de este volumen, a la fecha, al día de hoy, no se ha encontrado otra evidencia para fechar, darle un día, mes y año en el cual Nicolás Copérnico, y tampoco podemos asegurar al 100% de que haya sido él el que lo escribió, porque les digo, eso no tiene nombre, aunque se han encontrado 2 ejemplares, 2 o 3 ejemplares, por aquí en algún lado lo leí, del manuscrito. Parece que fue un manuscrito que el autor, probablemente Copérnico, escribió, hizo algunas copias y las repartió entre sus cuates matemáticos. Y sus cuates matemáticos, a su vez, hicieron copias manuscritas del mismo documento. Con el tiempo se extraviaron y sobreviven a la fecha 3 ejemplares en diferentes bibliotecas del mundo. El único documento del que sí tenemos fecha incluso de publicación es la extensión de este pensamiento bajo el nombre de Nicolás Copérnico y titulado De Revolutionibus en latín, sobre las revoluciones en español, que salió de la imprenta en marzo de 1443. 1543. ¿Sí? Entonces, otra fecha, un plumón azul, aquí está. Nos saltamos de Eratóstenes y Aristóteles en la Grecia clásica hace más de 2200 años a 1543, cuando, aunque tenemos esta fecha previa, pero es probable, alrededor de 1514. La fecha precisa está en 1543, en marzo, cuando Nicolás Copérnico pasó de la interpretación aristotélica del mundo, en la cual era el Sol y la Luna los que junto con las estrellas giraban alrededor de la Tierra. Es la interpretación aristotélica. ¿Perdón? El modelo geocéntrico, en el cual todo giraba alrededor de la Tierra. Todo. El Sol, la Luna y las estrellas. ¿Bien? Es el modelo geocéntrico, el cual voy a poner por aquí también, junto con aquí en medio. Lo voy a poner con rojo para que se note. En el año 150 aproximadamente, Claudio
Ptolomeo publicó una obra titulada Síntesis Matemática, en español, en la que da una explicación matemática al modelo aristotélico, al modelo geocéntrico. Y digo geocéntrico porque aún en el modelo de Ptolomeo, la Tierra no estaría en el centro del mundo, vamos a decir, sino que estaría cerca del centro. La Tierra estaría descentrada, pero todo giraría alrededor de la Tierra. ¿Sí? Ese sería el concepto fundamental. Todo gira alrededor de la Tierra, estando la Tierra cerca del centro de todo lo que se mueve. No en el centro, no sería estrictamente un modelo geocéntrico, sino cuasi geocéntrico. Y eso está escrito en Síntesis Matemática de Ptolomeo, de aproximadamente el año 150. Tampoco tenemos el año preciso. Es nada más para darle un contexto histórico a cómo hemos conocido lo que vamos a mencionar antes de terminar la sesión de hoy. Por más que trate de resumir esto, es un poco complicado. Porque lo que a mí me interesa como el encargado de este curso es que las ideas queden lo más claras posibles. Y que no son ocurrencias, no son solo teorías, no, sino que se basa en las observaciones y en la revisión crítica de las observaciones, en el cuestionamiento de las observaciones y las evidencias que apoyan unas u otras interpretaciones. Es la parte más importante de cómo funciona la ciencia finalmente. La ciencia no es decir que algo es cierto, sino cuestionar las evidencias que apoyan una interpretación y por tanto una explicación de un algo. No, la ciencia no es dogmática, la ciencia es crítica y siempre debe ser cuestionada cualquier afirmación hecha desde y a partir de la ciencia. Me refiero a partir de las evidencias que se plantean como científicas. Entonces, pasamos de la interpretación geocéntrica del universo, explicada matemáticamente por medio de Claudio Ptolomeo. O sea, hasta aquí ya diría la interpretación aristotélica es filosófica. La explicación de Ptolomeo es matemática. La interpretación de Copérnico es matemática. Y lo que hizo fue revisar las observaciones de los astrólogos desde incluso antes de Eratóstenes y Aristarco. Las observaciones de los astrólogos desde los tiempos de los registros disponibles que había entonces de los asirios, sumerios, babilonios, egipcios, etc. Del llamemos mundo euroasiático africano. Voy a permitirme leer la introducción de este pequeño texto, que afortunadamente es pequeño, porque el otro es más gordo, el de 1540. Este de aproximadamente 1514, antes de, algunos historiadores de hecho lo fijan a partir de 1510. ¿Cuándo? A partir de 1510. Observo que nuestros predecesores recurrieron a un elevado número de esferas celestes, a fin sobre todo de poder explicar el movimiento aparente de los planetas, respetando el principio de uniformidad. Aquí me faltó poner otros astros, ¿sí? A los cuales llamaban estrellas. ¿Cuáles eran esos astros? Los astros o estrellas errantes. Ya las hemos mencionado, porque su movimiento, aunque también como el Sol, la Luna y las demás estrellas salen por el oriente a cuando se oculta el Sol, y a lo largo de la noche vemos que se mueven hacia el poniente, mientras que el montón de estrellas se mueven todas juntas en constelaciones, y sí cambian a lo largo de los 365 días, cuando vuelve a repetirse ese ciclo. Estas estrellas errantes están bien locas. Por ahí he publicado periódicamente, principalmente en mi cuenta personal de Facebook,
y ahí les invito a que se metan de curiosos. En un álbum fotográfico que he titulado En nombre del cielo. Ahí busquen mi cuenta de Facebook, por favor, y entren al álbum titulado En nombre del cielo, creo que se llama el álbum. Si no, déjenme ver, lo reviso rápidamente. Tengo que entrar a mi cuenta. Ya entré a las fotos. Dice fotos. Aquí dice fotos. Dice álbums. Y en el álbum es el álbum de... Sí, En nombre del cielo. En nombre de la humanidad. No, En nombre del cielo. Les voy a mostrar rápidamente. Se llama En nombre del cielo porque con frecuencia subo fotos que tomo con diferentes instrumentos fotográficos, a veces con mi celular, a veces con mi cámara fotográfica cuando tengo tiempo de usarlo. ¿Sí? Y casi siempre procuro tomar fotografías de estos astros que se ven a simple vista. Los antiguos les llamaban estrellas porque se ven igual que las estrellas como puntos de luz. No se ven ni como el sol ni como la luna. Se ven simplemente como puntos de luz. Sí, puede variar un poco el color o puede variar un poco el brillo de ese punto de luz. De hecho, los antiguos, desde los asirios y en otros lugares del mundo como en estas tierras, en las tierras mayas, en la cultura maya, también los observaban el sol, la luna, las estrellas y las estrellas errantes. Y hay registros por escrito en diferentes lugares del mundo de esas estrellas errantes, que además las veían de los mismos colores a la misma estrella. Una que nunca se separaba mucho del sol cerca del horizonte, a la que los romanos llamaron Mercurio. A la más brillante de esas estrellas errantes le llamaban Venus. A una que se ve de color rojizo le llamaban Marte los romanos. A Venus los babilonios le llamaban Ishtar. No le llamaban Venus, ni Afrodita como le llamaban los griegos. A una muy brillante, pero no más que Venus. Y otra diferencia, Mercurio, les digo, nunca se separa mucho de donde vemos el sol, antes del amanecer o después del atardecer. Venus se separa un poco más, pero nunca la vemos en el cenit. Nunca está arriba de nosotros Venus, jamás. En cambio, Marte sí. Lo podemos ver cerca del sol, antes del amanecer o después del atardecer, o lo podemos ver arriba de nosotros. Mientras que estas dos, no. Todas esas observaciones trató de interpretarlas geométricamente Ptolomeo en su modelo de síntesis matemática. Segunda característica, de verla en la posición a tantas diferencias de grados respecto al Sol antes del amanecer, a Mercurio. A volver a verlo en la misma posición, tardaba como 40 y tantos días. Cada 40 y tantos días veían a Mercurio en la misma posición respecto al Sol, por ejemplo. Venus, cada alrededor de 100 y tantos días. También en la misma posición respecto al Sol. Marte, aproximadamente cada 2 años. Y se ve como una estrella roja. Hasta es un equipo de fútbol ruso. Estrella roja en Moscú. Marte. Júpiter le llamaban los romanos a la estrella más brillante después de Venus, pero a diferencia de Venus, Júpiter sí la podemos ver en el cenit, como a Marte, solo que el intervalo para verla en la misma posición a Marte es de mayor tiempo que el de Marte. No recuerdo cuándo exactamente, pero son varios años los que tarda Júpiter en estar en la misma posición.
Y el último y quinto astro errante o estrella errante que veían los antiguos le llamaron los romanos Saturno, los griegos Cronos, porque era el que tardaba más en estar en la misma posición, era el que se movería más lento. Eso es a lo que nos referimos con el más rápido, Mercurio, si era como los aficionados a los cómics le llamarían Flash. ¿Sí? No, los griegos le llamaban Hermes. Hermes, el mensajero de los dioses. Mercurio, se movía hecho la cochinilla. ¿Sí? El más rápido. Y este el más lento. Cronos, el padre tiempo. Bueno, es a esos a los que se refiere, aquí traducido al español, porque el texto estaba escrito en latín, el original, como planetas. Poder explicar el movimiento aparente de los planetas respetando el principio de uniformidad. En verdad parecía completamente absurdo que un cuerpo celeste no se moviera uniformemente a lo largo de un círculo perfecto. Pero se dieron cuenta de que mediante distintas composiciones y combinaciones de movimientos uniformes podrían lograr que un cuerpo pareciera moverse hacia cualquier lugar del espacio. Me voy a adelantar un poco. Las teorías planetarias propuestas por Ptolomeo y casi todos los demás astrónomos, aunque guardaban un perfecto acuerdo con los datos numéricos, parecían comportar una dificultad no menor. Efectivamente, tales teorías solo resultaban satisfactorias al precio de tener a sí mismo que imaginar ciertos ecuantes en razón de los cuales el planeta parece moverse con una velocidad siempre uniforme, pero no con respecto a sus deferentes ni tampoco respecto a su propio centro. Por ese motivo, una teoría de esas características no parece ni suficientemente elaborada ni tan siquiera suficientemente acorde con la razón. Habiendo reparado en todos estos defectos, me preguntaba a menudo si sería posible hallar un sistema de círculos más racional, mediante el cual se pudiese dar cuenta de toda irregularidad aparente sin tener para ello que postular movimiento alguno distinto del uniforme alrededor de los centros correspondientes, tal y como el principio del movimiento perfecto exige. Copérnico todavía está tanto atrapado en el modelo aristotélico de buscar la perfección de los cielos. Aunque ya empiezan a notar diferencias en el modelo de Ptolomeo, hasta lo cito. Tras abordar este problema tan extraordinariamente difícil y casi insoluble, por fin se me ocurrió cómo se podría resolver por recursos a construcciones mucho más sencillas y adecuadas que las tradicionalmente utilizadas, a condición únicamente de que se me concedan algunos postulados. Por cierto, antes que Copérnico, hubo un filósofo y matemático en Grecia que llegó a un concepto similar al de Copérnico, pero no por razonamientos matemáticos, sino, aunque parcialmente geométricos, eran más que nada filosóficos, y ese fue Aristarco. Aristarco fue el primero en proponer un modelo donde todo se movería no alrededor del Sol, no de la Tierra, sino del Sol. Un modelo heliocéntrico. ¿Qué es lo que dijo Copérnico? Primer postulado: no existe un centro único de todos los círculos o esferas celestes. Un círculo único se refiere a un centro común, que es lo que proponía Ptolomeo. Todo se mueve alrededor de la Tierra, todo. Todos los círculos son concéntricos alrededor de la Tierra. Segundo postulado: el centro de la Tierra no es el centro del mundo, o sea, del todo, sino tan solo del centro de gravedad y del centro de la esfera lunar. ¿A qué se refiere con gravedad? Eso. A la gravitación, a que los objetos gravitan, caen. ¿Sí? O sea, la Tierra es el centro de todo lo que cae y de la Luna. Nada más. No del Sol, ni las estrellas errantes, ni las estrellas llamadas fijas.
Continuemos porque necesitamos terminar. Tercer postulado, todas las esferas giran en torno al Sol. Ahí nació el sistema solar, que se encuentra en medio de todas ellas, razón por la cual el centro del mundo está situado en... Así como decimos que el modelo geocéntrico no sería exactamente geocéntrico porque la Tierra no estaría en el centro del modelo de Ptolomeo, Copérnico se corrige a sí mismo. Razón por la cual el centro del mundo está situado en las proximidades del Sol. O sea, no es totalmente heliocéntrico. Hay una pequeña diferencia importante respecto al modelo de Aristarco. Por cierto, en el volumen que publicó en 1543 de Sobre las Revoluciones, Copérnico no menciona a Aristarco. No está en el texto, impreso en Nuremberg por Andreas Cassiander, por el impresor. No, ahí no está. Sin embargo, en el manuscrito, como una anotación al margen, sí está en el texto de Copérnico una cita a Aristarco. Ahí se dio bien gacho Copérnico porque no le dio el crédito a Aristarco. Lo tomó todo para él. Copérnico era humano. Y de repente a veces pecamos de soberbia y arrogancia. Se avienta aquí los cuatro postulados, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, donde describe finalmente cómo se mueven estos. Cualquier movimiento que parezca acontecer en la esfera de las estrellas fijas, bueno, acá dice estrellas fijas, no se debe en realidad a ningún movimiento de estas, sino más bien al movimiento de la Tierra. Es aquí donde dice que la Tierra está rotando. Que sus contemporáneos no le creyeron. La mayoría, algunos dijeron, podría tener razón. Los movimientos de que aparentemente está rotado el Sol no se deben en realidad a él, sino al movimiento de la Tierra y de nuestra propia esfera. ¿Sí? Y se refiere a dos movimientos. Número uno, el aparente de oriente-poniente. No es que el Sol se mueva alrededor de esto, sino que nosotros, ahí está el Sol, nos estamos moviendo y entonces vemos el cambio de posición del Sol respecto a nosotros. Y segundo, ¿se han fijado que el Sol no siempre sale por el oriente? ¿A poco sale por el norte? ¡No! A lo largo de 365 días y un cuarto se desplaza sobre el horizonte, sí, de norte a sur y de sur a norte, saliendo por el oriente solamente 2 días al año. ¿Cuándo? En los equinoccios. Alrededor del 20 y 21 de marzo y alrededor del 20 y 21 de septiembre. La próxima fecha que nos queda sería septiembre, el próximo 20 o 21 de septiembre. Fíjense dónde, y bueno, si pueden hacerlo regularmente, de aquí a que termine el trimestre, si se levanta antes de que salga el sol, yo no lo hago. O en la tarde es más probable que puedan ver, si no está nublado, en qué posición respecto a una posición fija que ustedes tengan en su casa o donde estén, puedan ver respecto a un objeto que no se mueva, en qué posición se encuentra el Sol sobre el horizonte justo cuando se está ocultando. Sería al atardecer o justo antes del amanecer o al amanecer, en qué posición está saliendo el Sol. Y van a ver ustedes que se desplaza sobre el horizonte. No porque sea el Sol el que se está moviendo, es el que la Tierra está girando alrededor del Sol y además está inclinado. Porque esa diferencia de posiciones, o podemos llamar longitud, entre el extremo norte y el extremo sur del desplazamiento del Sol sobre el horizonte, varía dependiendo de donde nos encontremos nosotros, sobre la Tierra respecto al Ecuador. Solamente si estando parados sobre el ecuador de la Tierra podemos ver al Sol salir siempre en el mismo lugar todos los días del año y ocultarse el Sol todos los días del año, siempre que estemos sobre el ecuador terrestre. Bueno, ok, bien, sigamos. Copérnico.
1540, 1510, 14 y 1543, fecha exacta conocida. Cuando salió en la imprenta, en marzo. Copérnico murió en mayo del mismo. Por cierto, me alcanzó a ver el libro porque tenía hemiplegia, ya en ese momento estaba ya postrado en su cama, ya no se podía levantar, estaba muy enfermo. Cuando finalmente salió el libro de la imprenta y a los 2 meses falleció, en mayo de 1543. En 1610 entonces, Galileo, así está escrito, en 1610, primero, la luna es un mundo, ¿sí? No es una estrella perfecta. Segunda observación, después de la luna, aquí dice, dimensiones del relieve lunar. Considero que ya ha quedado bastante patente por las apariencias expuestas que la superficie más clara de la luna se halla por doquier plagada de protuberancias y orquedades. Así está escrito. Y aquí están los cálculos geométricos a partir de sus observaciones. Esta ya es una fotografía, está aquí, es una fotografía, ya no es dibujo de Galileo. Dice, imagen telescópica de las sombras de monte lunares proyectadas sobre la luna adyacente. Es una fotografía, ya no es un dibujo de Galileo. Pero la luna y la Tierra son cuerpos opacos, semejantes, iluminados por el sol. Pláceme consignar aquí la causa de una otra apariencia lunar digna de admiración. Sobre las estrellas fijas ya conocidas. Diferencia entre cuerpos opacos y luminosos. También parece digna de señalarse la diferencia que media entre el aspecto de los planetas y las estrellas fijas. O sea, de observar la luna pasó a observar las estrellas fijas y las estrellas errantes. Primero menciona las estrellas vistas por primera vez, se refiere a estrellas en lo que se conocían como constelaciones. Las Pléyades, de hecho, son descritas hasta por los chinos, los griegos, los nativos norteamericanos, como 7 estrellitas juntas, cerca de uno de los hombros del toro, de Tauro. Y lo que encuentra Galileo es que no son 7, son un montón. ¿Sí? Por ahí, por cierto, también hace poco publicó una foto que tomé. ¿Eso sí con mi cámara? Sí, con la cámara. En la que se ven varias de las estrellas. Y aquí llegamos. Yo voy a pronunciar qué dice. Primero, la galaxia y los cúmulos de estrellas. Lo que en tercer lugar observamos fue la naturaleza o carácter de la propia Vía Láctea, que pudimos examinar con los sentidos gracias al anteojo, dirimiendo así con la certeza que dan los ojos todos los altercados que han atormentado durante tantos siglos a los filósofos y liberándolos de las disputas verbales. La galaxia no es, pues, otra cosa que un conglomerado de innumerables estrellas reunidas en montón. Las galaxias son montones de estrellas. En la primera habla de las nebulosas. En la primera tienes la nebulosa denominada Cabeza de Orión, en la que contamos 21 estrellas. La segunda contiene la denominada nebulosa del Pesebre, que no es solo una estrella, sino un conglomerado de más de 40 estrellitas. Y esto es importante en el ámbito de lo que vamos a cerrar el día de hoy. Y ya hemos estado abordando en las sesiones pasadas. Los satélites de Júpiter. Hemos expuesto brevemente lo que hasta ahora hemos observado respecto a la Luna, las estrellas inerrantes y la galaxia. Resta lo que parece más notable de la presente empresa, cual es mostrar y dar a conocer 4 planetas nunca vistos desde el comienzo del mundo hasta nuestros días y las circunstancias de su descubrimiento y observación. Bla, 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 bla. He aquí que el 7º día de enero del presente año de 1610, a la hora primera de la consiguiente noche, mientras contemplaba con el anteojo los astros celestes, apareció Júpiter.
Disponiendo entonces de un instrumento sobremanera excelente, percibí, cosa que antes no me había acontecido en absoluto por la debilidad del otro aparato, o sea, hizo más de uno, que lo acompañaban 3 estrellitas pequeñas, sí, aunque en verdad clarísimas, las cuales, por más que considerase que eran del número de las fijas, me produjeron cierta admiración por cuanto que aparecían dispuestas exactamente en una línea recta paralela a la eclíptica, así como más brillantes que las otras de magnitud pareja. Su disposición mutua y respecto a Júpiter era, y aquí está el dibujo, y fíjense cómo dibujó a Júpiter, como un circulito. ¿Es el círculo vacío? El círculo vacío. Bueno, esto es la impresión en el libro. Viene una impresión del libro original. Puntos y círculo. Puntos y círculo. Y las posiciones según las observó en días subsecuentes. Voy a permitirme leer 1 o 2 días subsecuentes. Dice aquí, esto es, por la parte oriental había 2 estrellas y solo una hacia el ocaso, o sea, hacia el poniente. La más oriental y la occidental parecían un poco mayores que la otra. Me preocupé muy poco de las distancias entre estrellas y Júpiter al considerarlas fijas, como dijimos al principio. Habiendo vuelto a contemplarlas al 8º día, o sea, esta observación fue el 7º día de enero, el 7 de enero de 1610. El 8 de enero de 1610, no sé por qué observé una disposición muy otra. Qué chistoso sería. Pues las estrellas eran todas 3 occidentales, más próximas que la noche anterior unas a otras y a Júpiter, y mutuamente separadas por similares distancias, tal y como se encuentra en el dibujo adjunto. ¿Sí? En este punto, aún sin prestar ninguna atención al acercamiento mutuo de las estrellas, comencé con todo a preguntarme de qué modo podría Júpiter ponerse al oriente de todas las estrellas mencionadas. Él pensaba que era Júpiter el que estaba cambiando de posición. Por consiguiente, temí que quizá su movimiento fuese directo en contra del cálculo astronómico adelantando a dichas estrellas por un movimiento propio, razón por la cual esperé a la noche siguiente con grandes ansias. ¡Chan, chan, chan, chan! Pero me llevé una gran decepción al encontrarme el cielo cubierto de nubes por todas partes. Justo cuando venía la parte más emocionante, está nublado. Ahora bien, paciencia. Al 10º día, las estrellas aparecieron en esta disposición respecto a Júpiter. Diferente y nada más se veían 2. Entonces son las estrellas fijas, ¿no? Las que él describía que... Él creía que eran estrellas fijas como las de las constelaciones. Okay. Y por eso pensó que era Júpiter el que se estaba moviendo. Más loco que lo que habían descrito miles de años antes todos los astrónomos en diferentes lugares. No, a través de realizar observaciones constantes y sistemáticas, ya con un método y fijándose bien y midiendo las posiciones, llegó a la conclusión, además de que de repente se le apareció otra estrellita, una cuarta. Aquí el primer dibujo, el 13 de enero. El día 13º vi por vez primera las 4 estrellitas con la siguiente disposición respecto a Júpiter. Entonces se dio cuenta que no eran 2 ni 3, sino 4 nuevas estrellas que nadie había visto. Él las llamó 1, 2, 3 y 4. Así están descritas en el texto. ¿Sí? No les puso nombre. Fue después un astrónomo nacido en el centro de Europa, en lo que ahora es Alemania, el que le puso los nombres con los que ahora las conocemos. A las estrellas llamadas, él les llamó medíceas
quererle sacar lana a los Médicis, patrocinadores. En honor de los Médicis les puso Médicis. Galileo descubrió entonces en Júpiter los primeros 4 ahora llamados satélites, Io, Europa, Ganimedes y Calisto. Bien. Bla 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 bla. Vienen las descripciones como. En efecto, ahora tenemos no ya un planeta girando en torno al otro al tiempo que ambos recorren una gran órbita en torno al Sol, sino ciertamente 4 estrellas que, como la Luna alrededor de la Tierra, a la vez que todos ellos recorren junto con Júpiter una gran órbita en torno al Sol. Aquí está el dato que no me acordaba. El tiempo de la órbita de Júpiter alrededor del Sol, o el tiempo que tarda Júpiter en verse en la misma posición. 11 años, casi. 12. Escrito por Galileo en 1610, junto con Júpiter en una gran órbita en torno al Sol en el lapso de 12 años. En otras palabras, séptimo postulado de Copérnico en Comentarios. Los movimientos aparentemente retrógrados y directos de los planetas no se deben en realidad a su propio movimiento, sino al de la Tierra a lo largo del día, ¿sí? Y a lo largo de los meses. Por consiguiente, este por sí solo basta para explicar muchas de las aparentes irregularidades que en el cielo se observan. Y junto con el segundo postulado, el centro de la Tierra no es el centro del mundo, sino tan solo el centro de gravedad y el centro de la esfera lunar. O sea, la Luna gira alrededor de la Tierra y los planetas no giran alrededor de la Tierra. Esos dos postulados, con las observaciones de Galileo de 1610, el descubrimiento de estos 4 satélites que se movían junto con Júpiter alrededor del Sol, apoyaron el postulado de Copérnico finalmente publicado en 1543. Y lo publicó Galileo en 1610. Echando por tierra el modelo heliocéntrico, geocéntrico, vamos a poner aquí, el modelo geocéntrico, digamos, de Aristóteles y Ptolomeo. Estas evidencias observacionales con ayuda de instrumentos permitieron darle mate al modelo geocéntrico y apoyar el modelo filosófico heliocéntrico que había postulado previamente Aristarco y el modelo matemático de Copérnico. Cierto, eso llevó a que en 1616 la Iglesia de Roma prohibiera el libro de Copérnico de 1543, lo mandó al catálogo de libros prohibidos, que deberían corregirse para decir que no, la verdad es esta. Afortunadamente pocos libros fueron corregidos, la mayor parte de los libros que sobreviven hoy en día, ediciones, primera y segunda edición de las impresiones del libro de Copérnico, conservan la edición, el texto original, que describe y descubre al sistema solar. ¿Qué es el sistema solar? Es un sistema en el cual hay estos llamados estrellas errantes previamente, o ahora planetas,
son astros que se mueven alrededor del Sol. Nada más voy a terminar con otro comentario de aquí. Otras observaciones que hizo Galileo fueron las de Venus, de Venus, donde lo observa como un disco que se parece a la Luna. Presenta fases, lo que apoya también al modelo heliocéntrico de Copérnico, y lo muestra como un disco igual que a Júpiter, es decir, no son puntos de luz como las estrellas, sino que se parecen más a la Luna, y siendo la Luna un mundo como la Tierra, conclusión, los planetas son mundos que se mueven alrededor del Sol, en el caso de nuestra cosa brillante del día. Rápidamente me voy a viajar en el tiempo para llegar a bueno, voy a poner el siglo, es el siglo XVIII. En el siglo XVIII, William Herschel, que también ya hemos hablado de él, apoyándose en los trabajos de óptica de Newton, aunque este no es el de óptica de Newton, este es el sistema del mundo de Newton, que es el último capítulo de los principios matemáticos de filosofía natural. En el siglo XVIII, William Herschel, gracias al descubrimiento del infrarrojo, pudo llegar a la conclusión de que las estrellas son soles. Y entonces él empieza a suponer que si alrededor del Sol hay planetas que son mundos, podrían tener planetas girando alrededor de ellas. Pero es nada más hipótesis, no tiene evidencias. Aunque sus telescopios, apoyándose en la geometría, en la óptica geométrica de Newton, los construye más grandes que los de Newton, incluso por estructura newtoniana, por espejos, logra descubrir los otros planetas, ¿sí? Bueno, hace uno, que es después de Saturno, Urano, en el siglo XVIII. Posteriormente, en el siglo XIX, se descubre Neptuno. No se descubre, lo descubre Neptuno. Bien. También en el siglo XIX llegan otros astrónomos a descubrir, ya lo mencionamos, otro al que llaman planeta Ceres, otro al que llaman Vesta, y entonces empiezan a abundar los planetas alrededor del Sol, pero se dan cuenta que son tantos que están muy cerca unos de otros, entre Marte y Júpiter, y algunos de hecho tienen órbitas un poco raras y ocupando la misma región, que estaría violando entonces la tercera ley de Kepler. La tercera ley de Kepler define que los planetas deben estar proporcionalmente distanciados alrededor de la estrella. Al encontrar que hay muchos que estaban alrededor del Sol en un espacio muy pequeño de espacio interplanetario, empiezan a suponer que podrían no ser planetas, y entonces los llaman asteroides. Y entonces los separan de los planetas. ¿Bien? Sí, también se mueven alrededor del Sol, pero no son planetas. ¿Okay? Aunque van, no exactamente todos juntos, pero ocupando más o menos las mismas regiones. Bien, eso es Herschel. Gracias a las observaciones, al descubrimiento de Herschel del infrarrojo, al descubrimiento de Newton de que la luz blanca es
el producto de la combinación de varios colores de luz. Nosotros llegamos a la conclusión que son 6: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta. Después de Herschel, no en el Reino Unido, sino en el lugar donde nació Herschel, en el centro de Europa, Joseph Fraunhofer descubre que el espectro que había visto Newton, vamos a poner aquí a Newton nada más para no olvidarlo, Isaac Newton, con las dos aportaciones importantes que hizo él, que fueron la explicación de la gravedad, que explica las órbitas de Kepler, Johannes Kepler, en 1609, por cierto. ¿Sí? Publica sus dos primeras leyes. Newton en 1686-87 publica la explicación de por qué los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol a velocidades variables y por qué van más rápido cuando están cerca del Sol que cuando están lejos del Sol, debido a una cosa llamada fuerza de gravedad. En los Principia lo explica, y además años después publica en Optics las leyes de la óptica, las leyes geométricas, las leyes de la óptica geométrica, que permiten mejorar los sistemas refractores, pero también los sistemas reflectores para hacer telescopios. También en óptica descubre el espectro. Aquí descubre el espectro de la luz. Bien. Herschel descubre el infrarrojo, complementario a los 6 colores de luz descubiertos por Newton. Y Fraunhofer descubre las franjas en el espectro de la luz. Franjas oscuras que años después se reconoce que las que se ven en el espectro que viene del Sol, se interpreta que deben ser gases alrededor del Sol que están absorbiendo la luz que sale del Sol. La luz de diferentes colores que sale del Sol se ve sombreada, no por un eclipse, sino por una atmósfera gaseosa que debe haber alrededor del Sol. Aquí en medio se nos atraviesa todo el desarrollo de la física de gases. Fraunhofer vivió entre 1787 y 1826, transición del siglo XVIII al siglo XIX. Bien. En 1809, si no me equivoco, es cuando Dalton plantea la teoría atómica. Entonces llega el concepto de átomo. Eso hace que tengamos que también mencionar a Gustav Kirchhoff, y a Robert Bunsen, que ellos lo que encuentran no son franjas en el espectro de luz, sino franjas de luz que forman el espectro. Cuando la materia emite luz. Entonces, estos dos son fenómenos complementarios. Fraunhofer descubre que la materia absorbe luz y Kirchhoff y Bunsen descubren que la luz es emitida en el mismo tipo de franjas que es absorbida por la materia que opaca, la que no emite sino la que absorbe luz. Y
esto, a lo largo del siglo XIX, se va descubriendo que tiene que ver con la composición de los átomos, es decir, con la naturaleza de los átomos. Los átomos entonces ya no se pueden, ya no es necesario identificarlos con base en sus propiedades físicas, que fue como se identificaban originalmente, y en unas propiedades de cambios de la materia, que les llamaríamos propiedades químicas, sino que los elementos atómicos cuentan con espectros de luz específica, ya sea cuando la absorben o cuando les ponemos un chispazo y emiten luz. Cada elemento químico tiene una huella espectral distinta. Y cuando esto se aplica a los telescopios para ver las estrellas, encontramos entonces que las estrellas son soles, y son estrellas confirmando el postulado de Herschel. Si las estrellas entonces son soles, se fortalece la hipótesis de Herschel de que debería haber planetas. Efectivamente, en el siglo pasado, entre las últimas 2 décadas del siglo pasado, se empezaban a observar las primeras evidencias que sugerían que podría haber planetas alrededor de estrellas. Bien. Pero ¿cómo llegaron ahí? ¿Por qué las estrellas tienen planetas? Ya previamente hemos mencionado la formación de estrellas. Y la formación de estrellas se explica, por la forma en la que emiten luz. Para emitir luz, tienen que formarse átomos complejos a partir de átomos simples. La forma más sencilla es a partir de átomos de hidrógeno que se formen átomos más grandes y aquí se emite luz. En ese momento se enciende la estrella. Pero aquí tenemos el problema de que para que estas cosas se junten, son cargas iguales que tienen que acercarse, necesitamos una gran fuente de energía que junte estas cosas. Y esta energía viene de la fuerza de gravedad. Cuando la fuerza de gravedad es muy grande debida a una gran cantidad de masa que se encuentre a una pequeña distancia. Aún así nos genera un problema. Existe otra fuerza que se descubrió en esta época, que fue la fuerza eléctrica, la fuerza de Coulomb. Que el problema es aquí que cuando la distancia es muy pequeña, debido a las cargas, esta fuerza es mayor que esta. ¿Cómo hago que estas cosas se junten? Pues la masa tiene que ser suficientemente grande, extremadamente grande, para que pueda ser esta fuerza mayor que esta. Y no solo esto, dado que esta fuerza implica movimiento, debe haber velocidades muy grandes. Y las velocidades muy grandes son las que llevan a que cuando colisionan dos núcleos de hidrógeno puedan efectivamente fusionarse, mantenidos pegados por la fuerza, la fuerza neutrónica o la fuerza gluónica que mantiene a los núcleos unidos y liberando la energía luminosa. ¿Esto a qué se debió? A la presencia de gran cantidad de materia, no solamente en forma de gases, sino esta misma luz que emiten las estrellas de generaciones anteriores dio lugar a que los elementos químicos como carbono e hidrógeno formaran compuestos como el metano. ¿A qué compuestos, elementos químicos como el oxígeno y el hidrógeno formaran compuestos como el agua? A que el nitrógeno y el hidrógeno formaran compuestos como el amoníaco, NH3, ¿sí? Es decir, la formación de moléculas, las cuales a su vez formarían complejos o compuestos más complejos, más grandes,
en grandes cantidades que también se encontrarían junto con esta masa de gases, de elementos. Entonces tendríamos nubes de gases y polvos, llamémosles. Y mientras que las masas más grandes, al acumularse por esta gran fuerza gravitacional, venciendo esta fuerza electrostática, estarían formando estrellas, las masas menores que también tienen este ejercicio de fuerza debido a sus masas, estos compuestos también tienen masa, pues esta masa que se encuentra a distancias muy pequeñas estará teniendo también una fuerza gravitacional que permita que las masas se junten entre sí, colisionen y formen cuerpos, pero ya no entre núcleos atómicos, sino entre materia molecular. Como no hay suficiente energía para emitir luz, lo que vamos a tener es simplemente una acumulación de materia, formando cuerpos de tipo, llamémosle, protoplanetas. Pequeñas masas comparadas con las de las estrellas. Pero alrededor de estas todavía queda materia. Los protoplanetas entonces tendrían una consistencia de tipo sólida. ¿Bien? Pero podría quedar materia que, al estar más lejana del centro de masa, podría mantenerse alrededor de esta en forma de gases, pero atraída por fuerza gravitacional. Finalmente, los gases, aún el metano, que es gaseoso, el vapor de agua, que es gaseoso, y el amoníaco, que es gaseoso, se mantendrían principalmente a los alrededores. ¿Qué es lo que habría más en el centro de esta masa sólida? Tanto compuestos moleculares como elementos químicos más pesados, de mayor masa, vamos a decir. ¿Cuáles, por ejemplo? Metales. Los metales estarían principalmente acumulados en las masas planetarias o protoplanetarias, mientras que los gases estarían alrededor de estos. Y si es suficiente la fuerza, la llamada fuerza gravitacional que atrae a estos gases, evitaría que la energía, el momento, porque aunque la luz no tiene masa, tiene momento, y está en movimiento, que está emitiendo la luz, la estrella, esto se llama viento estelar, que presenta momento y por lo tanto podría provocar colisión con materia, pudiera, vamos a decir, barrer los gases, si llega a suceder. Y entonces encontramos protoplanetas o planetas sin gas alrededor, y lo hacemos en el sistema solar. Mercurio no tiene gas alrededor. Estos gases están alrededor, y con eso termino porque ya se nos acabó el tiempo, son a los que llamamos atmósferas. Bien, bueno, en el sitio web hay algunos artículos que describen a mayor detalle la información moderna, porque me vine yo de la información más antigua, ¿sí? Pero esto está en el sitio web. Estos libros no los puedo poner en el sitio web, ¿sí? Y incorporarlos es un tanto engorroso. ¿Cómo podemos identificar las atmósferas en planetas? Gracias principalmente al fenómeno de Fraunhofer. Si yo tengo un telescopio, puedo ver, si identifico un planeta, puedo ver la luz que pasa a través, la luz de la estrella que ilumina el planeta, que estaría pasando a través de la atmósfera, y yo podría entonces identificar primero la presencia de la atmósfera por cierta absorción de la luz por parte de la luz de la estrella por parte de los gases, pero además podría caracterizar la composición química de la atmósfera utilizando el sistema de Fraunhofer, poniendo un espectrómetro. Y es así como se hace hoy en día
para identificar la composición de los átomos, de la atmósfera de los planetas del sistema solar, como para identificar la atmósfera de los exoplanetas que orbitan otras estrellas. Y con eso terminamos el día de hoy.